En la sesión anterior habíamos empezado a comentar los tipos de sistemas que hay en hidroponía. Eh, Habíamos comentado el sistema NFT un poquito, el sistema a raíz flotante, el sistema de aeroponía, son los que comentamos un poquito la vez pasada. La idea es a hoy ver otros sistemas, comentarlos y ver unos videos de cada uno de ellos, y comentarlos, ¿sí? Entonces, habíamos comentado también respecto a la hidroponía que, por ejemplo, los chinos han cultivado arroz junto con pescado. El sistema chino de cultivar arroz es en inundación. Todo el ciclo que dura el arroz está en inundación el cultivo y ahí mismo ponen peces. Entonces, en el mismo espacio tienen una cosecha de grano, de arroz, y una cosecha de carne, de pescado. Ellos también tienen otros sistemas desde hace mucho tiempo, de tipo, pues sí, de tipo acuícola. O sea, combinaciones con la acuacultura tienen muchas. Esta que comento es una, el arroz, el cultivar el arroz, con el sistema chino, que también se utiliza aquí en México, eh, porque posiblemente el cultivo del arroz llegó en la nao de China junto con cultivos como el plátano o el coco, por ejemplo. Llegaron directo de Asia sin pasar por Europa. El arroz es uno de ellos. Y también tienen sistemas los chinos en donde cultivan, por ejemplo, puercos en corrales pues construidos encima de lagos o de represas, de pequeños embalses. En la parte de abajo tienen peces y todos los desechos fisiológicos de los puercos caen directamente al agua y sirven como fertilización para el estanque. La fertilización en los estanques piscícolas sirve para que crezca el fitoplancton y el zooplancton que sirve de alimento para los peces. Entonces de esta manera obtienen cosechas de diferentes especies. En estos otros casos que menciono de puercos o también de patos o gansos en la parte de arriba, en la parte terrestre, digamos, del sistema, y en la parte acuática, pues cultivan carpas y otras especies. Eh, y obtienen en estos últimos casos, pues son sistemas donde se obtiene únicamente cosecha de carne, ¿no? E incluso estos estanques también los utilizan para cultivar flores acuáticas, ninfas y este tipo de especies. También ellos las han cultivado desde hace muchos años. Entonces la parte de los animales aporta los nutrientes que se van a ocupar para las plantas o para los peces, según el caso, o ambos casos, incluso podrían ser triple el objetivo, podría ser puercos en la parte de arriba o patos y en la parte de abajo peces y flores también, ¿no? Entonces son sistemas bastante complejos, ya si los analizamos desde el punto de vista biológico, pues son muy interesantes porque tienen muchas relaciones ecológicas, ¿no? Tenemos ahí, sobre todo lo que es la microbiología, pues ahí entra uno a muchas interacciones, ¿no? La acuaponía, ya lo había comentado la vez pasada, es un sistema, o es como estos sistemas, es como una sinergia, dos sistemas que me van a dar producciones diferentes. En este caso, un sistema, aquí en la parte derecha del esquema, es un sistema, es el cultivo de las plantas, que puede ser con suelo, o sea, una horticultura tradicional, pero también puede ser una hidroponía. En este caso haríamos la solución nutritiva
una solución nutritiva un poquito más especial porque tenemos que agregarle, prepararla con componentes que no le vayan a hacer daño a los peces. Y en la parte de los peces vamos a tener, pues, tenemos que airearlo, tenemos que inyectarle aire para que se tenga la concentración suficiente de oxígeno para que los peces puedan respirar y crecer. Habíamos comentado también en el tema de aeroponía, cuando comentamos la aeroponía, que es importante que las raíces tengan oxígeno para respirar y crecer. Entonces la respiración, lo vamos a ver así de sencillo, la respiración es un proceso muy importante que nos da energía básicamente, ¿no? Entonces a las plantas necesitan, donde necesitan mucha energía es en las raíces, para absorber nutrientes, porque necesitan, hay absorción activa de nutrientes en donde se gasta energía, se gasta ATP, que es la energía de los seres vivos. Todos nosotros tenemos pues una forma de intercambiar energía de azúcares para pasar de azúcares a funciones biológicas, de síntesis de proteínas, de síntesis de grasas, de todo esto, se utiliza el ATP. Es como la gasolina de los carros. Es lo mismo, en las raíces necesitan oxígeno para producir el ATP y crecer. Tanto la misma raíz debe crecer como la parte aérea. Los peces necesitan el ATP o el oxígeno, las dos cosas pues, para el oxígeno para producir ATP y a partir de sus alimentos y crecer también. Entonces necesitamos darles oxígeno, ¿sí? Oxígeno para que crezcan los peces y oxígeno para que crezcan las raíces. Aparte de nutrientes, a las plantas les damos los nutrientes en el suelo y el CO2, que también es un nutriente, lo obtienen de la atmósfera en las hojas. A los peces les vamos a dar sus nutrientes en forma de alimentos o en forma, como comentaba, de fitoplancton, zooplancton, ¿sí? Entonces estos son dos sistemas que en este caso están separados. El de los peces, entonces le tenemos que bombear el agua que escurre del sistema de plantas, lo bombeamos y lo depositamos en el estanque de los peces. Aquí los peces van a tener también, ellos van a tener sus secreciones fisiológicas y aquí va a haber una serie de microorganismos que con el oxígeno van a producir, van a consumir, por ejemplo, el amonio que se deriva de las proteínas que vienen de las excretas de los peces. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos análisis de orina, nos miden la urea. Entonces, una de las derivados de nuestras excretas, pues, igual que las de los peces, pues es la urea. Pero eso genera después, por oxidación, genera amonio, que es tóxico para los peces. Entonces, en este sistema es muy importante que haya muy buen aporte de aire, de oxígeno, para que ese amonio se vaya consumiendo inmediatamente, se forme nitratos, y entonces mantener una concentración sumamente baja, cercana a cero de amonio, y una población grande de bacterias nitrificantes les llamamos, que forman nitratos. Esos nitratos no les hacen daño a los peces, tampoco les sirven de alimento, pero cuando esta agua la bombeamos hacia el sistema de plantas, entonces sí, los nitratos les sirven a las plantas de nutrientes y el agua que regresa después de pasar la vegetación, por las raíces, ya va libre de nitratos, va libre de fosfatos, va libre de hierro, de muchos materiales que estaban en el agua del estanque de los peces, ¿sí? Entonces le estamos regresando a los peces un agua casi pura, casi sin nutrientes, con muy poco contenido de sales. Y ahí pueden vivir muy bien. En un agua con bajo contenido de sales se disuelve muy bien el oxígeno y pues entonces los peces van a crecer bastante bien, ¿sí? Eh, Necesitamos a estos peces sí agregarles alimento suplementario, ¿sí? Entonces necesitamos alimentarlos como en cualquier estanque de producción intensiva de peces. Los que le comenté hace un rato de los chinos, pues son sistemas un poco menos intensivos, en donde no se les da un complemento alimenticio, un concentrado. Entonces, esta es
la acuaponia, ¿sí? Son sistemas, son dos sistemas, aquí lo vimos separado, dos sistemas, uno donde se cultivan peces y otro donde se cultivan plantas. Y como comenté, pues es un ciclo en donde los nutrientes que se liberan aquí se aprovechan por las plantas y el agua pura que sale es la que los peces aprovechan para crecer sin no mayores problemas de toxicidades, ¿sí? Aquí está un esquemita, pues como comenté, del sistema o del subsistema de plantas. Sale agua limpia, agua, pues, le podríamos decir que es filtrada biológicamente por las plantas. Eh, Esta la utilizamos para criar o desarrollar peces. Aquí dice peces o crustáceos, pueden ser camarones, pueden ser muchas especies las que cultivemos en el estanque, ¿no? Sí, digo, si estamos sí, pueden ser muchas especies, ¿no? Sobre todo de agua dulce. Iba a comentar de agua salada, pero de agua salada estaría un poquito más complicado por, este, ¿cómo se llama? Acoplarlo al sistema con plantas, ¿no? Aquí lo que comentaba, el amonio que se forma de la descomposición de las excretas de los peces, se descomponen por estas bacterias y con presencia de oxígeno a nitritos. Los nitritos pues ya no son dañinos para los peces, ni los nitratos, son dos pasos, dos especies de bacterias. Nitrosomonas oxida el amonio y Nitrobacter oxida el nitrito hasta formar nitratos, la forma más oxidada del nitrógeno. Aquí lo tenemos igual, en el esquema de arriba a la izquierda tenemos las plantas en la parte de arriba. Si te fijas, aquí es un sistema como el NFT que habíamos comentado la vez anterior, y el drenaje va a dar a un depósito que es el mismo depósito donde se cultivan peces. Estos peces son muy grandes, supongo que son carpas. Y hay otros sistemas en donde este otro de la izquierda también pues se ve claramente la separación entre la parte vegetal y la parte acuática, que son los peces, ¿sí? Pero en este otro sistema de la derecha, arriba, pues las raíces están inmersas en el mismo estanque donde están los peces, ¿sí? Entonces también ahí podemos tener, aparentemente, pues es un solo sistema, pero también pues estaríamos hablando de los dos sistemas como aquí, ¿sí? Esquemáticamente pues estaría funcionando separado, como en los esquemas, como en este esquema y el anterior, ¿sí? El esquema de aquí abajo también es lo mismo que el anterior, una bomba sube el agua hacia las plantas y el drenaje cae al estanque de los peces, ¿sí? Aquí le faltó una bombita de aire